platicábamos de cómo hacer para volver de nuevo a esta novela y volver a hablar 10 años después de ella. Y platicando se nos ocurrió la idea de poder reproducir en alguna medida una experiencia que a mí me ha interesado durante muchos años, y es la experiencia de una editorial, una de las editoriales más importantes del mundo anglosajón, en la literatura, en el mundo anglosajón, que es la editorial Norton & Norton, que es una de esas editoriales que tiene sede en Nueva York, en Londres y en diferentes lugares. Es una editorial muy, muy conocida, deben vender muchos libros, y es una editorial que, hasta donde yo sé, se dedica a trabajar el tema de las grandes obras clásicas. Pero lo importante es que su criterio no es un criterio de difusión de las obras clásicas, sino es un criterio académico. Y ellos tienen una serie de libros en donde no solamente están las grandes obras de la literatura de lengua escritas en lengua inglesa, sino también están las obras que no son de lengua inglesa, sino de la literatura universal, Madame Bovary, las obras de los griegos, etc. Y lo que hacen ellos es que dividen el libro en básicamente unas 3 partes. La primera parte es una presentación contextual de la novela en cuestión, digamos. Por ejemplo, Moby Dick, que es una que tengo en la memoria ahorita, o qué sé yo, Howard's End de Forster. Y lo que ellos hacen es que hacen un contexto general, le encargan a una persona que haga un contexto de esa obra. Después de eso ponen el texto anotado de la obra, lo cual quiere decir una edición crítica, una comparación de las diferentes publicaciones, una justificación de por qué en una edición sale una palabra, de por qué en otra. Digamos, hay una edición y el libro sale en una primera versión, después hay una segunda edición o pasa a una editorial diferente y el autor hace una revisión del texto, introduce cambios. Entonces, ahí ponen toda la historia del texto. Eso quiere decir una edición anotada del texto. Uno puede ir viendo ahí la historia del texto con notas a pie de página. Son libros aburridos, podríamos decir, pero son libros para críticos y para el estudio de los estudiantes de literatura. Y después de la digamos, edición del texto anotado de la obra, ponen 2 secciones. Una sección es los escritos, digamos, los ensayos más conocidos, escritos sobre esa novela, y agarran a los grandes críticos, ¿verdad?, que han escrito sobre esa obra, clásicas interpretaciones, digamos, de esa obra. No ponen uno, ponen varios en diferentes ¿cómo podríamos decir?, escuelas de crítica literaria. Imagínense si es una obra moderna o si es una obra clásica, incluso lo agarra el departamento de crítica de la Universidad de Harvard o la escuela de Yale o ese tipo de cosas. Y después, de último, y esto es precisamente a lo que quería llegar, ponen algunos escritos que el propio autor ha escrito sobre su obra, porque esas son las cosas que no se conocen, ¿verdad? Es decir, uno conoce a Herman Melville, conoce Bartleby, conoce Moby Dick, cualquiera de sus grandes obras, pero uno no sabe qué cosas escribió él sobre su obra. Si es una obra muy conocida, probablemente uno tenga noticia de que escribió algo sobre su obra, pero es más difícil acercarse a esos textos críticos, ¿verdad? Y ahí es donde ellos recogen eso. Entonces, después de que la novela se publicó, el decano Milton Argueta, el decano de la Facultad de Derecho, me sugirió que si no quería yo escribir algo con respecto a mi novela, por el hecho de tratarse de un caso jurídico, de un caso penal. Entonces lo que hice fue escribir este pequeño texto que se publicó en una revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, que se llama La novela y las formas jurídicas, en donde intenté hacer una relación entre, así como me preguntaba usted hace un momento, hace unos minutos, intenté hacer una relación entre el texto literario como tal y una reflexión filosófica, es decir, una reflexión filosófica del texto desde mi perspectiva. Los que me conocen saben que yo tengo una formación académica en filosofía y me ha interesado mucho la filosofía del arte, la estética y específicamente la filosofía de la narración. Entonces, para mí era particularmente interesante acercarme a eso y tratar también de dar cuenta del origen de esta obra. Y aquí es donde me gustaría hablar un poquito de cómo fue que surgió la preocupación por un caso como este. Originalmente yo había pensado escribir una trilogía de obras que fueran todas sobre crímenes. La primera iba a ser esta, después abandoné el proyecto, por supuesto que todavía lo puedo hacer. Después había pensado escribir otra sobre el crimen del Torreón, el famoso crimen del Torreón. Y la última novela que me llamaba la atención hacer, aunque todavía no tenía un caso específico entre manos,
era escribir una obra sobre un crimen colectivo, un linchamiento, una cosa así, que hubiera tocado especialmente la conciencia de los guatemaltecos y de la opinión pública en Guatemala. Entonces empecé por empecé haciendo esta reflexión, que me pareció un caso interesante. No sé si ustedes conocen un poquito el caso. Es el caso de una mujer que, unida a sus hijos y al novio de su hija, tomaron la decisión de asesinar al esposo, ¿verdad? Al papá de los niños y todo eso. Entonces, al final lo hicieron y empezaron a sufrir las consecuencias. Cuando la novela salió, mucha gente me consultaba eso y me decía, ¿por qué contaste de una vez el final de la obra? En primer lugar, porque es un crimen conocido y las personas que tengan memoria de lo que sucedió, no puedo jugar el juego de que no saben cuál es el desenlace final de la obra. Y en segundo lugar, porque creo que una de las cosas importantes de las que cobró conciencia la literatura latinoamericana en la persona de algunos nombres importantes del boom, estoy pensando específicamente en García Márquez y en Vargas Llosa, es la idea según la cual es tan interesante saber qué fue lo que sucedió como saber cómo es que eso sucedió. Y a mí me pareció en ese momento y me sigue pareciendo que el cómo quizá es un problema más difícil de resolver desde la perspectiva estilística, ¿verdad? Porque es bien difícil atrapar la atención de las personas cuando uno ya conoce el desenlace de las historias. Pero en realidad mi primer contacto con el caso fue, yo me acerqué a algunos periódicos, me acerqué al discurso oral de las personas y todas las versiones eran diferentes. O sea, uno no puede esperar una cosa diferente, ¿verdad? Siempre que hay una historia, en la medida en la que se va alejando en el pasado, las historias empiezan a proliferar y las versiones cada vez son más diferentes y más divergentes. Entonces, en el caso de esta historia, lo mismo sucedía. Le preguntaba a una persona personas que tienen ahorita, por ejemplo, entre los 80 y los 85 años y tenían una versión. Eran personas que en esa época tenían menos de 10 años, llegando a los 10 años de edad más o menos. Pero cuando le preguntaba a otras personas de una generación un poquito más reciente, tenían una versión obviamente obtenida de estas personas que de niños supieron del caso, pero era una versión ya modificada. Entonces lo que hice para acercarme un poquito con más detalle a esto fue que me acerqué a los periódicos de la época y fui a la hemeroteca a hacer la investigación y en la hemeroteca me enteré de diferentes cosas. Es decir, algunos periódicos tenían unas versiones y otros periódicos, sobre todo los periódicos oficialistas de la época de Ubico, tenían versiones diferentes. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para llegar a los hechos, a lo más cercano que exista en texto, porque ya no es posible revivir el hecho? ¿Cómo hago para llegar lo más cerca de lo que realmente sucedió? Entonces le consulté a mi padre. Mi papá es abogado y toda su vida trabajó de abogado independiente. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasa con un caso de esos? ¿En dónde puede uno encontrar esos casos? Y él me dijo, lo que hace la Corte es que cuando cumplen no sé cuántos años, los mandan al Archivo General de Centroamérica. Entonces fui al Archivo General de Centroamérica, pedí el expediente del crimen y me sacaron una cosa de este tamaño en el que estaba todo el expediente. Nadie en todo el tiempo que había pasado desde el momento en el que fue archivado había llegado a ver eso. Entonces empecé a ir por lo menos un par de veces por semana a leer todo lo que estaba escrito ahí y a tomar notas, ¿verdad? Y ahí me acerqué lo más posible a los hechos, ¿verdad? Por lo menos estaba delante de lo que sirvió de fuente para los periodistas, tanto los periodistas de Ubico como los periodistas independientes, entre comillas. Porque ahí estaban las declaraciones directas de las personas, ¿verdad? Por supuesto que los personajes de este crimen no eran personas que sabían leer y escribir, no tenemos un escrito de ellos, ni mucho menos. Lo que tenemos son declaraciones orales. Y me imagino que ya en la forma en la que estaba transcribiendo las declaraciones de las personas había cierta modificación, pero era lo más a lo que podía aspirar. Entonces, en ese momento tuve conciencia de que tenía que dar cuenta en la novela de los diferentes niveles discursivos que había que atravesar. En términos generales podríamos decir que tenía 3 niveles discursivos. Uno era el nivel discursivo oral, la tradición oral, otro era el periodístico y otro era el discurso jurídico, ¿verdad? Que era lo más cercano. Pero cuando uno se pone a pensar cómo es el discurso jurídico,
de alguna forma se pone a pensar en una ciencia social que intenta, yo no soy abogado, por supuesto, pero lo que hice fue acercarme a unas conferencias que dio el filósofo francés Michel Foucault en los años 70. Fue del 21 al 25 de mayo de 1973 en Río de Janeiro. Michel Foucault fue invitado por una universidad brasileña para dar una serie de conferencias y el tema que abordó fue precisamente ese, el estatus de verdad del discurso jurídico. Entonces, a mí me nació la idea de que el texto se podía tomar, digámoslo así, como una reflexión estética con respecto precisamente a eso que cuestiona Foucault, el estatus de verdad del discurso jurídico. Y me puse a pensar, ¿dónde hay algún antecedente en la literatura? ¿Un antecedente local o un antecedente en la literatura universal? Y el antecedente de la literatura universal que más me interesó es una novela desconocida, podríamos decir, aunque es una de las novelas más importantes de Charles Dickens. Las novelas de Dickens que conocemos son muy conocidas porque han sido llevadas a la pantalla. Esta también, pero menos. Eso por un lado. Por otro lado, en sus cursos de la Universidad de Harvard, Vladimir Nabokov, el novelista ruso, él sostiene la idea de que esta es la novela más importante de Dickens. Y si tomamos en cuenta que en la tradición inglesa, que es una de las lenguas más fecundas en literatura, a Dickens la gran crítica inglesa lo considera, que estoy hablando de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Cambridge, todos los críticos que han salido de ahí lo consideran a él como el segundo después de Shakespeare. Entonces estamos hablando de una obra que es realmente importante. Y esa obra es una novela muy grande que se llama Bleak House, no sé si alguno de ustedes la conoce, que fue traducida como Casa Desolada. Y es la historia de un caso jurídico. Es la historia de un grupo de hermanos que heredan, el padre muere y heredan una fortuna, digámoslo así. Empieza un pleito legal por la herencia y empiezan a matarse entre ellos, metafóricamente hablando, por supuesto, empiezan a matarse entre ellos por la herencia del papá. Y es uno de esos pleitos legales que duran un montón de tiempo y que sacan a luz, digámoslo así, todas las miserias internas de una familia, todas las envidias ocultas y todos los demonios internos de una familia. Es una novela maravillosa realmente, aunque es una novela bastante negra, podríamos decir, porque no se queda uno con una idea muy halagüeña del ser humano después de leer eso. Y en el caso local, para mí la novela que mejor se había acercado a eso, por supuesto que en este caso siento que es mucho más limitado mi conocimiento, pero fue una obra que me impactó bastante precisamente por el tecnicismo lingüístico de la novela. Es una novela hasta cierto punto desconocida de Sergio Ramírez, que es Castigo Divino. No sé si la conocen, Castigo Divino. Las novelas más conocidas de Sergio Ramírez es Margarita está linda la mar, que ganó el premio Alfaguara y eso. Pero Castigo Divino es una novela muy interesante porque es la historia de la muerte, del juicio, digamos de la captura, el juicio, el encarcelamiento y la ejecución de un Oliverio Castañeda de la época de Ubico. En Guatemala tenemos varios Oliverios Castañeda, ¿verdad? El de la AEU, el del MLN y este otro, que es el primero de todos, que es un Oliverio Castañeda que era muy cercano a Ubico aquí, después tuvo problemas con él y se tuvo que ir a vivir a Nicaragua, entonces hubo una especie, por lo menos esta es la idea que maneja Sergio Ramírez, de que hubo un convenio entre Ubico y el papá Somoza para capturarlo y quitárselo de encima, ¿verdad? Entonces lo capturaron, lo juzgaron y le aplicaron la ley fuga y lo mataron, pero toda la novela está armada desde la perspectiva de los documentos jurídicos. Y es bien interesante porque el hecho de utilizar el lenguaje jurídico sin ninguna modificación, sino tal cual, solamente por el hecho de ponerlo en un marco novelístico, adquiere una dimensión y un matiz irónico. No sé si me doy a entender. Es decir, que las cosas tienen un significado dependiendo del lugar en donde están, ¿verdad? Uno de los ejemplos más interesantes que yo pongo es para una persona de fe, por ejemplo, en Guatemala, un nazareno del siglo XVI que es objeto de culto religioso y que sale todos los años en una procesión. ¿Qué sentimiento tendría un fiel religioso de esa imagen si de pronto lo mirara en el marco del Museo de Arte de Nueva York, en el MoMA de Nueva York o en el Met de Nueva York?
sentiría una cosa extraña, ¿verdad? Por verlo en un ámbito diferente, sentiría que se dio una mutación, una metamorfosis en el sentido que ese objeto tiene. Entonces lo mismo sucede en el caso de lenguajes ajenos a la novela que son transportados dentro de la novela. Yo no fui tan estricto en ese sentido con respecto al lenguaje jurídico, como lo es Sergio Ramírez en Castigo Divino, pero sí intenté acercarme un poquito a eso, y no solamente a eso, sino también a las cartas, que yo las tuve en mi mano, porque ahí estaban muchas cartas, informes de médicos forenses y cuestiones por el estilo en el caso. Entonces, digamos que este ensayo, que es el que me gustaría proponer como una lectura propia de mi novela, lo que intenta mostrar es que cuando uno intenta acercarse a los hechos, por lo menos en mi caso, es mi experiencia con esta novela, yo intenté acercarme a los hechos y fue irónico que lo más cerca que llegué de los hechos fue el discurso jurídico, de los documentos jurídicos. Pero cuando uno lee las conferencias de Michel Foucault, uno se da cuenta de que el discurso jurídico es un discurso que lo que intenta es reducir un relato a un estatuto de verdad. Es decir, lo que es un relato, intenta extraer una verdad con respecto a ese relato, podríamos decir. Y es sobre la base y sobre el fundamento de esa certeza, digámoslo así, de verdad, que se emite un juicio de condena, un juicio de sentencia, ¿verdad? Y yo, después de haber escrito la novela y con una intención literaria, no sé qué tan exitoso haya sido en ese sentido, me puse a pensar, y esa es la reflexión que hago acá, que cuando uno escribe una novela cuya fuente última y primordial es un documento jurídico, lo que uno termina haciendo es despojarla de verdad para devolverle su carácter narrativo, ¿verdad? Y ahí podríamos decir que en términos generales está como la diferencia entre el discurso estético y el discurso de la ciencia, aunque esta ciencia sea una ciencia social, de que la ciencia va en búsqueda de certeza y la literatura, en la medida en la que se alimenta más de la ambigüedad, tiene un valor más estético. Es decir, la ambigüedad en la ciencia es mala, tiene un mal resultado porque nos aleja de la certeza, pero la ambigüedad en el marco de la creación estética tiene un buen resultado porque genera muchos diferentes significados de un mismo relato, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que yo intenté hacer acá. Si ustedes me permiten, solamente voy a leer los últimos 2 párrafos de este pequeño ensayo que escribí para reflexionar sobre este tema, para que tengan una idea de lo que estoy intentando explicar con sus palabras. En esta oportunidad me interesa referirme especialmente a la enquête, ya que es la práctica penal por donde se inicia el proceso de formación de la verdad de un determinado caso. Y ese proceso formativo, porque en los documentos que uno encuentra en un caso como la investigación que yo hice, está el parte de la policía, están los documentos que ofrecieron los investigadores que se ofrecieron para interrogar gente, para ir a preguntar. En esa época el que hacía la investigación era el propio juzgado. Entonces eran los oficiales de juzgado los que tenían que ir a interrogar, por ejemplo, a los vecinos, para ver cómo es que era esta mujer y si había algún indicio de que iba a cometer un crimen como el que cometió. Y este proceso formativo, precisamente por el camino esencialista de búsqueda de la verdad que sigue, trastoca el carácter originalmente narrativo de un hecho delictivo, lo que acabo de decir. El establecimiento de responsabilidades, adscritas además a individuos entendidos como sujetos donde recae la ley, es el inicio de la imposición de una lógica causal al flujo de los hechos y el momento en que se aplica. También un modelo de funciones de los distintos individuos que toman parte en la acción de la trama. La enquête es el lente que distorsiona el hecho narrativo de tal forma que coincida con el momento previsto por la ley, donde alguien es víctima y otro victimario, donde hay cómplices y testigos, y parte acusadora y aquellos que dan testimonio. El hilo conductor que une todas estas voces, que no cuentan sino solo confirman la lógica de la asignación de responsabilidades, es lo que llamamos la verdad. Y el último párrafo termina diciendo, la novela, aquí es donde hago la comparación entre una cuestión y la otra, por supuesto que este párrafo último debería desarrollarlo. Este párrafo último es como una idea que merece desarrollarse, pienso yo. Por supuesto de la mano de Foucault, que es el que trabaja esto de una manera argumentativa.
Dice, la novela, por su parte, cuando se interna en hechos que han sido conocidos por la racionalidad jurídica, busca retroceder al momento en que todavía no se había establecido ese pacto de verdad entre las voces del reparto discursivo jurídico. Busca, en suma, devolver el carácter narrativo a aquello que ha sido fragmentado, congelado, vuelto a nombrar, reconducido en su sentido lógico por la vía analítica. Y así, en ese reclamo estrictamente estético, el novelista devuelve la ambigüedad, el carácter incompleto, la fluidez al hecho, pero sobre todo lo que hace es despojarlo de verdad. Si lo comparamos con el discurso jurídico, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Básicamente eso. Yo diría que a 10 años de la publicación de la novela, una cuestión que valdría la pena discutir es tal vez esta idea de la relación entre el discurso estético y el discurso de las ciencias sociales. Y creo que mi novela, de alguna manera, se podría utilizar para ilustrar esa contradicción, digámoslo así, entre un discurso y otro. Cuando yo conocí este crimen, este evento histórico con su novela, y a mí me fascina la novela histórica, así que desde entonces la he promovido siempre que puedo, porque me encanta. Pero conociéndolo a usted y leyendo la obra, yo nunca me imaginaría que usted escribiría cómo describe en esa obra. O sea, ¿cómo es que un Osvaldo Salazar puede escribir eso que está escribiendo ahí? ¿Cómo hace para cambiar tanto así? Es impresionante. ¿Para cambiar yo, dice usted? Sí, porque para mí es otra persona. O sea, yo lo veo tan caballero, tan culto, tan nítido, y las descripciones son impresionantes. Impresionantemente. Yo no sabía, yo realmente no sabía, yo tenía ganas de defenderla a ella. Realmente, o sea, impresionante. Ya, bueno, tal vez esto que digo al final del ensayo, ¿verdad? Es decir, retomar la fluidez de la narración. Porque no voy a decir que es posible ponerse, digamos, en los zapatos completamente del personaje, ¿verdad? Pero si usted me pregunta en términos personales, porque su pregunta es casi una pregunta personal, yo diría que todos en alguna medida, y no voy a ir más allá de esto en términos de detalles, hemos vivido en Guatemala, por lo menos la generación a la que yo pertenezco, hemos visto en muchas ocasiones y en muchos casos que la mujer ha sido, no quisiera utilizar palabras que han sido muchas veces utilizadas, ¿verdad? Pero digamos que, como diríamos en psicoanálisis, a la mujer se le ha puesto muchas veces siempre la opción de la renuncia, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, yo quise de alguna forma recuperar un poco ese discurso, ¿verdad? Es decir, cómo una mujer es vista en una sociedad en donde la autoridad masculina, sobre todo en esa época, mucho más que ahora, ¿verdad?, es fuertemente impuesta, ¿verdad? Quizá los tiempos han cambiado tanto y esa es una cuestión a que valdría la pena reflexionar, ¿verdad? Porque la violencia contra la mujer en esa época, lo que golpeó la conciencia de la gente fue que una mujer y sus hijos mataran a un hombre, al marido, digámoslo así. Y ahora lo que ha golpeado la conciencia, y no voy a decir nombres porque todos sabemos de quién estamos hablando, lo que ha golpeado más la conciencia últimamente en Guatemala ha sido un marido que mata a su mujer, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto de un lado como del otro, a la mujer, incluso en el caso que es el objeto de mi novela, la mujer también se podría decir que es una víctima, podríamos decir. Y la reconstrucción narrativa del caso, de alguna forma sirve para reconstruir todas esas, todo ese contexto que hace posible o que hace por lo menos comprensible que una situación desesperada, una situación irracional como la que ella y una decisión como la que ella tomó se dé, ¿verdad? Por eso es que hago mucho énfasis en la última línea de este ensayo, en el sentido de que el lenguaje narrativo es siempre un lenguaje incompleto, ¿verdad? El escritor es diferente. La experiencia de la escritura estética es diferente a la experiencia del científico, digamos, en el sentido que para el científico es muy importante tener una relación con el carácter completo de la verdad. Entre más absoluta sea la verdad, mejor científico es. En cambio, en el caso del escritor, el escritor siempre va a tener a la par una especie como de sentimiento de falta, de algo que no está completo, ¿verdad?
porque no podemos llegar a una certeza absoluta si lo que estamos haciendo es reconstruyendo contextos que hacen posible hechos reales, ¿verdad? La explicación de los hechos es da más cuenta de la forma en la que nosotros vemos los hechos que los hechos mismos, ¿verdad? Eso es un poco como lo que dicen los músicos, ¿verdad? Hablar de la música, ¿qué significa hablar de la música? ¿Qué es lo que hace un musicólogo cuando comenta una sonata para piano de Beethoven, digamos, una ejecución de eso? No está hablando tanto de la música en sí misma, está hablando de los sentimientos y de las experiencias que esos sonidos provocan en nosotros, ¿verdad? Es una forma de entender lo que nosotros sentimos delante de ellos. Entonces, la literatura es muy parecida a eso, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a eso, pero siempre va a haber una parte de esos hechos que no podemos explicar. La forma que tenemos de acercarnos lo más posible es por la vía estética. Y cuando digo estético, lo estoy haciendo desde la raíz griega del término, es decir, estetos, que significa un contacto sensible con algo. Es decir, no estoy hablando de reducir las cosas a una forma ideal o de una forma de belleza, no, sino que la belleza entendida como un contacto directo con lo que es sensible, ¿verdad? Yo diría que por ahí va un poquito, pero su pregunta es muy difícil de contestar. Uno no puede explicar en realidad cómo es que hace las cosas, ¿verdad? Cómo es que hace las narraciones. A mí me da curiosidad cómo es que cabe en un hecho de nuestra realidad guatemalteca, a veces la reflexión filosófica, dónde y a partir de cómo la podemos ver y desde qué punto o de qué perspectiva se encuentra eso. ¿En qué punto se relaciona la verdad guatemalteca con la filosofía? ¿Cómo es que logra conectarlos? Lo que pasa es que yo siento que la filosofía es acerca de la realidad, ¿verdad? Es decir, a diferencia de mucha gente que piensa que la filosofía es especulación o es un discurso que se aleja de la realidad, es todo lo contrario. Yo pienso que la filosofía siempre ha tenido la pasión, la filosofía se podría definir como una pasión de realidad, ¿verdad? Es decir, es un intento por tratar de acercarnos lo más posible a la realidad. Entonces, y eso desde los griegos, y no me refiero solamente a los empiristas o a los filósofos realistas, sino me refiero a todos, ¿verdad? Es decir, incluso un filósofo idealista, digamos uno de los máximos idealistas como Parménides o como Plotino, son filósofos que cuando proponen, digámoslo así, sus ideas centrales, como en el caso de Plotino, el uno, él está intentando acercarse al corazón mismo de la realidad, porque para él la realidad es una realidad ideal, ¿verdad? Pero ser testigo de la realidad, tener una experiencia, ser un actor de la realidad, de alguna forma demanda de una manera ineludible la reflexión filosófica como tal, ¿verdad? Para mí la reflexión filosófica no es un lujo de una sociedad que tiene resueltos sus problemas, ni mucho menos, es una necesidad, ¿verdad? Incluso la resolución de los problemas puede convertirse en un profundo problema. Sí, este lenguaje jurídico está tratando de buscar la verdad, ¿verdad? Está tratando de buscar los hechos, pero como que no siempre lo logra, ¿verdad? De alguna forma hay algo ahí en la metodología o en la forma, no sé, que de repente en la búsqueda como que no hay un camino exacto que lo lleve a, no sé qué pensaría usted de eso, de repente en la forma o de repente en la lógica, pero se sabe de muchos casos, ¿verdad?, que no siempre lo logra. Sí, gracias. Bueno, esta pregunta tengo que responderla para ser estricto con lo que he hecho hoy en la tarde a propósito de este pequeño ensayo que escribí. Lo tendría que hacer de la mano de Michel Foucault, el filósofo francés. Y básicamente lo que él dice es que un sistema jurídico en acción, digámoslo así, cuando se captura a una persona, se juzga a esa persona y se echa a andar toda una maquinaria discursiva y una maquinaria institucional, digamos, para definir, para decidir si esa persona es culpable o no. En el fondo, lo que dice Foucault, lo que está haciendo ese sistema jurídico es justificando las estructuras del sistema, las estructuras institucionales del sistema. Es decir, el discurso jurídico busca la verdad en los casos particulares para legitimar un sistema social. Entonces, en ese sentido es que está buscando una verdad.
Por supuesto que esto es postulado como la verdad, pero desde la perspectiva del análisis arqueológico de Foucault, todo tiene un origen, digámoslo así, y todo tiene una intencionalidad, es decir, los diferentes sistemas jurídicos no son connaturales a las personas o a las sociedades. Y por eso es que hay diferentes sistemas jurídicos, pero cada uno de esos sistemas justifica una historia, justifica una racionalidad social. Entonces, cuando se está juzgando a una persona, lo que en el fondo se está haciendo es legitimando y justificando un sistema. Y eso es un poco lo que se intenta hacer aquí, ¿verdad? Es decir, tratar de mostrar cómo un sistema completo se está justificando y se está salvando a sí mismo, tratando de encontrar una verdad y de hacer público el castigo de una persona que ha desafiado las estructuras de esas instituciones. ¿Verdad? Que es el caso aquí de que es una mujer y es... ¿verdad? Que hace todavía más sensible el hecho de que, o por lo menos hizo muy sensible en ese momento el hecho de que se cuestionara, digamos, un sistema autoritario muy masculino, que en esa época era mucho más evidente que ahora, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esa es un poco la idea, la justificación de un sistema. Pero por lo general siempre estamos al margen de eso, ¿verdad? No vemos ese trasfondo, digamos, de qué es lo que realmente se está haciendo al hacer algo. Es decir, para el análisis arqueológico de Foucault, y por eso es que es un análisis arqueológico, por ejemplo, ¿cómo es que trabaja un arqueólogo? Un arqueólogo lo que hace es que lo primero se descubre un sitio arqueológico, digamos, y lo que hacen es que empiezan a cavar, y sobre la ciudad visible empiezan a descubrir una ciudad que está abajo y otra ciudad que está abajo, como en Troya, por ejemplo, que hay 7, 8 ciudades una sobre la otra. Entonces, cuando uno empieza a descubrir ese edificio subterráneo, digámoslo así, entonces empieza a darse cuenta de qué es lo que está detrás de lo que aparentemente tiene solamente un valor literal. Pero las cosas nunca tienen solamente un valor literal, ¿verdad? El valor arqueológico de la verdad jurídica es la justificación de un sistema social. Esa es un poco la propuesta de él.